Buenos días, mi nombre es Fernando Núñez. Mi grupo de trabajo está compuesto por Diego Fabres, Óscar Alfaro, Pablo Vallejos, Geraldina Tiviche y Andrés Molina. Nuestros objetivos radican en la necesidad de incorporar nuevas energías, limpias y renovables. Una de ellas es la llamada energía geotérmica, una energía renovable de origen natural que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar, obtener recursos hídricos de origen térmico u obtener electricidad por medio de turbinas en función del grado de temperatura. Las aplicaciones de la geotermia dependen de las características de cada fuente. Los recursos geotérmicos de alta temperatura, superiores a 100 grados Celsius, se aprovechan principalmente para la producción de electricidad, entre otros. Cuando la temperatura del yacimiento no es suficiente para producir energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas en los sectores industrial, servicios y residencial. Así, en el caso de las temperaturas por debajo de los 100 grados Celsius, puede hacerse un aprovechamiento directo a través de bombas de calor de geotermia, ya sea en calefacción o refrigeración. Por último, cuando se trata de recursos de temperaturas muy bajas, por debajo de los 25 grados Celsius, las posibilidades de uso están en la climatización y obtención de agua caliente. Mis compañeros especificarán con mayor detalle los puntos antes señalados. Distribución de los recursos geotérmicos. El calor natural de la Tierra se manifiesta normalmente con el aumento de la temperatura en función de su profundidad. Este es el llamado gradiente geotérmico, que en promedio a nivel mundial es de 30 grados Celsius por kilómetro. Sin embargo, en ciertas regiones de la Tierra se presentan flujos calóricos mucho mayores asociados generalmente a la actividad sísmica y volcánica. El flujo calórico coincide con la convergencia de placas litosféricas, una de las zonas más importantes del cinturón de fuego del Pacífico, en el cual se encuentran cerca del 60% de los volcanes del mundo. Las piezas de este rompecabezas asociadas al enfriamiento en su postformación genera diferentes tipos de contacto entre sí, chocando, divergiendo o convergiendo, proceso conocido como tectónica de placas, causante de la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica de nuestro planeta y en particular de Chile. Debemos señalar que producto de la volcanidad somos favorecidos por la gran cantidad de depósitos de cobre en el norte del país. Estructura de los sistemas geotérmicos. Su estructura se compone mediante una fuente de calor, que es un cuerpo magmático a 600 grados Celsius de temperatura, desde el cual se transmite el calor a las rocas circundantes o adyacentes. Recarga de agua se asocia al agua superficial, la cual debe tener la posibilidad de infiltrarse en el subsuelo a través de las fracturas o rocas permeables hasta alcanzar la profundidad deseada. Reservorio. Volumen de rocas permeables a una profundidad accesible mediante perforaciones donde se almacena el agua. Y la cubierta impermeable que impiden el escape de los fluidos hacia el exterior del sistema. A continuación, los voy a dejar con un tema más detallado que lo va a hablar. A continuación, Andrés Molina relatará en forma más detallada la geotermia como fuente de energía y las etapas de un proyecto geotérmico. Hola, ahora comprenderemos más en detalle lo referido a la geotérmica, de lo general ahora lo específico, por lo tanto debe haber una breve descripción de esta. A continuación les mostraré un breve video en el cual explicará sobre la geotermia. La energía geotérmica nos da un estable suministro de electricidad, con un impacto ambiental mínimo. Este es el proceso básico. El agua, en depósito bajo tierra, es calentada a grandes temperaturas por el magma. Los pozos de producción a 3048 metros de la superficie terrestre utilizan este fluido caliente, y por la propia presión el líquido sube a estos pozos hacia la superficie. Mientras viaja, el descenso de la presión forma vapor en una pequeña cantidad. El vapor y fluido se mueven juntos a través de una línea de tuberías hacia un separador donde la presión es reducida. Aquí la mayor parte del agua es vaporizada y se convierte al vapor de alta presión. El fluido no vaporizado se lleva a la cristalización estándar de presión para producir el vapor con presión estándar. El líquido restante es convertido en vapor de baja presión. Todo el vapor producido en la planta es enviado a una turbina, como la que vemos acá en la imagen. La fuerza del vapor gira las aspas de la turbina que rotan al eje conectado al generador eléctrico. Una carga eléctrica es generada y dirigida al transformador, donde el voltaje es aumentado, energizando las líneas de tensión. Todo fluido no vaporizado regresa a la reserva subterránea, que con el tiempo será recalentado y reusado.
Energía geotérmica, una simple y limpia y renovable fuente de energía. Luego de haber visto este video, ahora podemos entrar más en detalle sobre la geotérmica como fuente de energía. Un reservorio geotérmico es una zona bajo la superficie, por lo general entre 500 y 4000 metros de profundidad. Para que ésta sea aprovechable con la tecnología que existe actualmente, donde existen rocas a alta temperatura con alta permeabilidad, a esto nos referimos tanto a fractura como poros saturados en fluidos. Para aprovechar el recurso geotérmico que se encuentra en la profundidad es necesario perforar pozos para extraer el fluido, que es el que transporta la energía desde la roca caliente. Una vez en superficie, el fluido es separado en una fase de vapor, siendo esta la que es enviada hasta una planta de generación eléctrica en la cual finalmente se transforma la energía calórica en energía eléctrica. Y la fase líquida, junto a las sales disueltas, son reinyectadas al reservorio nuevamente después. Es necesario que ustedes sepan que existen varios tipos de plantas geotérmicas de generación de electricidad. Esto es dependiendo del tipo de reservorio geotérmico que se explote. En muchos países, en las cercanías de plantas geotérmicas de generación eléctrica, se han establecido distintos polos de desarrollo, tanto de índole industrial como de índole turística. Por ejemplo, en Islandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, es común ver importantes establecimientos balneológicos, pero también hay otros lugares donde existe más bien desarrollos de un tipo industrial que aprovechan el agua geotérmica de baja o mediana temperatura para la instalación de invernaderos, para la producción de vegetales, cultivos de peces, crustáceos, así como el secado de fruta o madera y también pulpa en la industria de la papelería. Luego de explicarles lo anterior, podemos referirnos de manera más clara en torno a las etapas de un proyecto geotérmico. Estas etapas son tres. Podemos comenzar explicando la primera, llamada fase de exploración superficial. Bueno, en esta etapa se contempla el desarrollo de estudios de carácter geológico, geoquímico y geofísico, todos los cuales implican la colección de sus respectivos datos a nivel de superficie del terreno, sin una intervención mayor o significativa del entorno medioambiental. Para explicar de manera más específica, se puede analizar el detalle estos estudios que deben realizarse en primera instancia. Por ejemplo, se extraen elementos del modelo geológico, donde se realizan primeramente un mapeo de las estructuras, se verifica la edad de las rocas y además se realiza un estudio de la química de las rocas. Por otro lado, se aplica el modelo geoquímico, se realiza un catastro de las manifestaciones termales, pero además se debe hacer un muestreo de agua y los gases que permanecen en el territorio, y aparte de este asimismo es necesario trabajar en el análisis químico y esotópico. Por otro lado, también hemos mencionado que se realiza un estudio geofísico. De acuerdo a esto, es importante tomar en cuenta los elementos de sismología, gravimetría y mactulería del lugar, con el objeto de establecer un estudio completo de manera general en el terreno para recién ahí pensar en intervenir de manera profunda. Ahora les hablaré sobre la fase de exploración profunda. Esta etapa comienza a desarrollarse una vez que se tiene el modelo geotérmico preliminar de un área sobre la base de los antecedentes indirectos recolectados en superficie a través de los estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos. Consiste principalmente en la perforación de pozos o profundidad variable, dependiendo de las condiciones locales del posible reservorio. Y el objetivo primordial es probar la existencia de condiciones adecuadas de un fluido geotérmico para su explotación y consiguiente generación eléctrica. La explotación profunda contempla varios tipos de perforaciones, con distintos tipos de objetivos, desde pozos de gradiente térmico, poco profundos que van desde 300 a 1000 metros de diámetro delgado, a pozos de exploración de gran diámetro y habitualmente a mayor profundidad, como son desde 1000 a 3000 metros. ¿Es interesante o no? Bueno, después de todo esto podemos comenzar por la última fase del proyecto, que sería la fase de explotación. Fase de explotación. En aquella etapa tenemos que tomar en cuenta que esta implica la extracción del fluido geotérmico, conduciéndolo por tuberías, ya sea el vapor o ductos, hasta la planta geotérmica. El vapor es conducido hacia las turbinas, que son modificadas a gran velocidad. Este movimiento de las turbinas mueve el generador de la planta y por el medio de él se genera la electricidad. A su vez, el vapor que ya se pasó por la turbina es condensado y reinyectado al reservorio.
De esta manera se desarrolla un manejo del sistema geotérmico que permite una extracción sustentable del recurso. A continuación les mostraré un video. A continuación la dejaré con mi compañera Geraldina Tiviche, que le hablará sobre el tema de la geotermia en Chile. A continuación, la geotermia en Chile. Comenzó a principios del siglo XX, cuando una sociedad italiana exploró la zona del Tatío, en 1907, solamente un año después del comienzo de la operación de la planta geotérmica más grande del mundo, Lardillo. En 1931 se perforaron 2 pozos. En el 60, el gobierno de Chile y fondos internacionales realizó exploraciones más sistemáticas en la zona del Tatío, Pampa, Lirimac, Chuquildinza y Surire. Estas exploraciones llevaron a positivos estudios de prefactibilidad para el campo geotérmico del Tatío en los 70. Sin embargo, a principios de los 80 se suspendieron estos estudios estatales relativos al desarrollo de la energía geotérmica en Chile. En el 90, ENAP, con socios extranjeros, desarrolló exploraciones en algunos campos geotérmicos, sin llegar a etapas más avanzadas. El 2000 se promulgó la Ley 19.657 de concesiones de energía geotérmica, lo que puede considerarse como el comienzo de la nueva era en la exploración geotérmica en Chile. Si bien en la primera parte de la década no hubo mejores avances, a partir del año 2005 diversas empresas, tanto chilenas como extranjeras, han acelerado la exploración de campos geotérmicos en Chile, llegando incluso al año 2009 a la perforación de pozos de gradiente y de algunos pozos profundos de exploración. La exploración geotérmica en Chile. En 1968, como resultado de un convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y el PNUD, para llevar a cabo este convenio, la Corfo creó el Comité para el Aprovechamiento de la Energía Geotérmica, y cuya función fundamental fue programar, dirigir, realizar investigaciones y trabajar en las zonas que existen recursos geotérmicos, encaminados a establecer las posibilidades más adecuadas de explotación en los mismos. Como una primera etapa de los estudios, las exploraciones se restringieron a las regiones de Tarapacá y Antofagasta, por ser esta una de las más deficientes en recursos energéticos e hídricos del país. Los escasos recursos hidráulicos disponibles han sido en su totalidad empleados, y las exploraciones petrolíferas llevadas a cabo en estas regiones han sido desfavorables. Aparte de los estudios llevados a cabo mediante el proyecto Corfo PNUD, que estuvo vigente hasta en 1976, el conocimiento que actualmente se tiene acerca de las posibilidades de energía geotérmica en Chile se basa en los estudios volcánicos y geoquímicos de numerosas áreas termales realizados por investigaciones del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y del CERNAGEOMIN. Las principales áreas con actividades termales reconocidas incluyen fuentes termales, cuya temperatura en superficie va de los 30 grados hasta géiseres y fumarolas,
cuyas temperaturas pueden incluso sobrepasar el punto de ebullición local. Áreas de manifestaciones termales inferiores a 30 grados no se consideran en este proyecto. Áreas termales del norte y sur de Chile. En la zona norte se han realizado estudios geológicos y geoquímicos en una veintena de áreas con actividades termales ubicadas entre los 18 y 24 grados de latitud sur. Estas áreas incluyen fuentes termales de hasta 86 grados Celsius, correspondiente al punto de ebullición para una altura de unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran ubicadas la mayoría de ellas. Se han determinado temperaturas mínimas de superficie que varían entre 180 grados y 250 grados Celsius para los sistemas geotérmicos de Surire, Puchuldiza, Pampa Lirima y el Tatío. En este último, la temperatura máxima registrada en Pozos fue de 276 grados Celsius. Las áreas termales del norte de Chile, donde se han realizado las investigaciones sistemáticas más avanzadas, corresponden al Tatío y Puchuldiza, alcanzando hasta la etapa de perforación de pozos exploratorios. En el caso específico del Tatío, se alcanzó en 1976 la etapa de estudios de factibilidad para la instalación de una primera central geotérmica de 20 megawatts y además se realizan pruebas de desalinización del agua termal mediante una planta piloto. Como resultado de esta, se concluyó que era posible producir como producto 10 litros por segundo de agua potable por cada megawatt de potencia eléctrica que se instalase. En el área sur, en la zona central se conoce una gran cantidad de áreas termales con manifestaciones y temperaturas mayores de 30 grados. De ellas, al menos la mitad sobrepasa los 60, alcanzando en varios casos el punto de ebullición. Normalmente las áreas de manifestaciones termales de mayor temperatura se encuentran ubicadas en las cercanías de centros volcánicos activos. A pesar de ello, la composición química de sus aguas no siempre muestra un aporte significativo y fluido de origen magnético. De las aguas termales analizadas en esta zona, aquellas asociadas a los volcanes Chillán, Copahue, Puyehue y Cordón del Maule corresponden, entre otras, al tipo ácido sulfadas, la cual refleja un aporte significativo de H2 sulfuro magmático a tales aguas. A continuación, dejo a mi compañero Diego Fabres, que va a hablar sobre las posibilidades de utilización en Chile. De acuerdo con los estudios realizados a la fecha, efectivamente existen en Chile recursos geotérmicos suscriptos para ser utilizados ya sea para dar electricidad o bien para ser empleados en forma directa en diversos tipos de aplicaciones. Estos tipos de aplicaciones tienen una conjunción de una serie de factores, ya sean geológicos o físicos, tecnológicos, económicos, sociales e incluso políticos, los cuales condicionan la posibilidad de explotar esta energía en una determinada zona. Entre los factores geológicos o físicos es necesario considerar la distribución de la temperatura en profundidad, la permeabilidad de las rocas, el estado físico de los fluidos, ya sea en agua o en vapor, el factor de recuperación de los fluidos y la profundidad a la cual la perforación podrían captarlos. Los factores tecnológicos conciernen a la perforación de pozos y extracción de los fluidos y a su posterior transporte y utilización. Los factores económicos, sociales y políticos dicen relación con el valor económico y social de las distintas aplicaciones de la energía geotérmica, la disponibilidad total de otras fuentes energéticas alternativas y el tipo de política energética nacional. Finalmente, en el interés de los inversionistas, desde el año 2006 se ha ingresado 80 solicitudes de concesiones de exploración y de explotación también. Sin embargo, cerca del 64% se han realizado en 2010, lo que muestra el interés por parte de los inversionistas locales como extranjeros por concretar negocios en Chile. Las solicitudes realizadas durante este ejercicio corresponden a 8 empresas, entre ellas Energía Andina, de Antofagasta Mineral CNA, Minera Escondida, Minera Saldívar, Colbún, la neozelandesa Hot Rock, Magma Energy, Serviland Minergy y GGE Chile SPA, subsidiaria de Geo Global Energy LLC. A esto se suman 14 concesiones adjudicadas y otorgadas que están pendientes para publicación en el diario oficial y otros 16 decretos que están a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República para que sean oficialmente otorgadas.
Ahora, en síntesis de todo lo que yo he hablado, voy a mostrar un video sobre las posibilidades de utilización de la energía geotérmica en Chile. Con una red de más de una decena de potenciales centrales que se extendería desde Arica, pasando por las termas del Flaco y Chillán, hasta llegar a la comuna de Puyehue, en la región de los lagos. ¿Cuál ha sido el tope que ha impedido que Chile desarrolle lo que otros países ya tienen consolidado? Dinero. Es muy caro hacer la exploración inicial y está claro que el Estado debe subsidiar. Aquí es donde el gobierno tiene un rol que cumplir. Al saber que los recursos están, la industria vendrá, los bancos también, y los proyectos tomarán vuelo propio. ENAP y la empresa italiana Enel ya han realizado trabajos de impacto ambiental en las cercanías de los geysers del Tatio. Si todo va bien, en 2 años más podrán explotar el recurso. En una primera etapa entiendo que el Tatio está planeado generar 40-45 megawatts. Esta planta genera 115 megawatts, o sea, sería básicamente la mitad de esto. Por supuesto que no va a ser visible desde los geysers mismos, en el fondo no va a afectar el turismo de la zona, ni mucho nada. Fabián Sepúlveda, otro geólogo chileno trabajando en Nueva Zelanda, conoce bien la cascada de beneficios que supone la instalación de una planta geotérmica. Bueno, acá lo voy a dejar con mi compañero Pablo Vallejo, que va a hablar sobre los proyectos actuales de la geotermia en Chile. Los principales proyectos de energía geotérmica en la actualidad son Proyecto Lirima, Proyecto Poyoquere, Proyecto Puchultiza Sur 1 y Tinguiririca. Estos proyectos son manejados por la empresa Energía Andina S.A., los cuales fueron adquiridos por licitación pública entre los años 2008 y 2010. El Proyecto Lirima está ubicado en el altiplano de la región de Tarapacá, al interior de la ciudad de Iquique, a unos 130 kilómetros al noreste de Pica, al suroeste de la cadena volcánica, como se puede ver acá. Este proyecto está constituido por 4 concesiones de exploración geotérmica, denominado Lirima 1, 2, 3 y 4, las cuales en conjunto tienen una superficie aproximada de 78.000 hectáreas. En esta zona ha sido muy importante la comunicación con la comunidad. Proyecto Poyoquere, ubicado en el altiplano del norte chileno, entre las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en el borde suroeste del Salar de Surire, a los pies del complejo volcánico Chihuana. Este proyecto tiene una superficie aproximada de 24.000 hectáreas. Esta zona fue objeto de estudio anteriormente, el Estado chileno en los años 70 y por empresas extranjeras en los años 90. Estos estudios por método de exploración superficial indican alto nivel de entalpía asociado al complejo volcánico que se traduce en manifestaciones termales en el área. Proyecto Puchultiza Sur 1. Este proyecto está en el norte de Chile, en la región de Tarapacá. Este proyecto tiene una superficie de 12.000 hectáreas. El proyecto está específicamente en la zona conocida como los geysers de Puchultiza, la cual tiene un alto potencial turístico y geotérmico. Este sector ha sido objeto de estudio anteriormente por parte del Estado de Chile en los años 60 y 70 y a través de estudios superficiales y la perforación de 6 pozos de exploración geotérmica. Estos detectaron altos niveles geotérmicos en el área y esto se ha manifestado en termas. El sector específico de Puchultiza Sur 1 no ha sido objeto de estudios en el pasado, por encontrarse fuera de manifestaciones más importantes. Proyecto Tinguiririca. Este proyecto está ubicado en la zona centro de Chile, específicamente en la 6ª región, al interior de la ciudad de San Fernando. Este proyecto está constituido por 2 concesiones colindantes, denominadas Tinguiririca A y Tinguiririca B. En conjunto tienen una superficie aproximada de 50.000 hectáreas. Este proyecto, por encontrarse en la zona central y en la cordillera, tiene un clima complicado en invierno, por lo que la mayoría de las exploraciones se realizan en el periodo estival. Las principales actividades que se están desarrollando en los proyectos son levantamiento geológico, estructural y volcanológico, evolución del terreno con análisis químico y estructural, estudio de la evolución de los volcanes del área, estudios geoquímicos de agua y gases a través de análisis químicos de fuentes termales, no termales y fumarolas. Estudios geofísicos mediante diversos métodos con el fin de estudiar rocas del subsuelo y la presencia o no de fluidos en profundidad. Los principales métodos utilizados son sismológicos, magnéticos, gravimétricos y magnetotelúricos. Los principales métodos utilizados son sismológicos, magnéticos, gravimétricos y magnetotelúricos.
Con estos estudios se ha demostrado que hay una gran reserva geotérmica en los distintos proyectos. A continuación viene Óscar Alfaro, con el uso y aplicación de la energía geotérmica. Continuando con la presentación, haré énfasis en los usos, aplicaciones y tipos de energía geotérmica. De acuerdo con los estudios realizados a la fecha, efectivamente existen en Chile recursos geotérmicos susceptibles de ser utilizados ya sea en la generación de electricidad o bien para ser empleados en forma directa en diversos tipos de aplicaciones. Sin embargo, para lograr un desarrollo y aplicación de este recurso, es necesario llevar a cabo programas de investigación tendientes a su localización, caracterización y evaluación. Tenemos en el uso eléctrico, que es para la generación de electricidad, en donde las tecnologías actualmente existentes permiten la utilización de fluidos de hasta 100 grados Celsius, mediante equipo de ciclo binario. También fluidos sobre 150 grados Celsius, que pueden ser utilizados en plantas geotermoeléctricas. También en la actualidad pueden resultar competitivas las pequeñas centrales geotermoeléctricas para abastecer a comunidades rurales. Para tal efecto, existen mini centrales de entre 35 a 1000 kW de potencia. También la geotermia se puede utilizar en usos no eléctricos, como en sistemas geotermales con aguas y temperaturas inferiores a 100 grados Celsius. Pueden ser desarrolladas con el objeto de darle diversos usos, entre los cuales es posible señalar los siguientes, como la calefacción urbana y balnearios, en donde el desarrollo económico del país podría ser instalada en áreas accesibles y en rutas internacionales. También se puede ser utilizada en invernaderos para el cultivo de hortalizas y flores. En parte marítima, en la acuicultura, para la crianza de peces, como por ejemplo las truchas, los salmones y crustáceos. Y también se puede ser utilizado en el secado de productos agrícolas, ya sean granos, henos o frutas. Otro uso de la energía geotérmica es el uso industrial, donde los recursos geotérmicos ofrecen diversas posibilidades para este rubro. Lo más importante podría ser la siguiente, como la industria química. La existencia de salares en el altiplano chileno, en las cuales se encuentran además áreas de fuentes termales y que contienen concentraciones relativamente altas de metales alcalinos, ya sea litio, potasio, boro, entre otros elementos, los cuales trazan o podría emplear estas aguas termales en el proceso de extracción y separación. También en la refinación de azufre. Varias áreas termales presentan en sus cercanías volcanes con depósitos de azufre, el cual podría ser refinado en el lugar, contando con el transporte de material estéril. También podemos utilizarlo en la producción de agua potable. El agua potable en el norte de Chile es ocasionalmente escasa, y en gran parte de ella es transportada mediante tuberías de la alta cordillera. Los fluidos geotermales tienen el calor suficiente para su desalinización. Esto se ha comprobado con el Tatio, con una planta de desalinizadora piloto que funcionó en el año 1975 hasta el año 1976, donde permitió demostrar que podía obtenerse agua pura. Y por último, también se puede ocupar en la industria del papel. En las zonas del sur se podrían emplear aguas calientes a vapor en los procesos de elaboración de la celulosa. En relación a los tipos de energía geotérmica, la energía geotérmica es un tipo de energía renovable que está íntimamente relacionada con geysers, los volcanes, aguas termales y entre otras cosas. Las zonas que poseen actividad o que tuvieron actividad durante los últimos 10 años en la corteza terrestre son también capaces de proveer esta energía. La energía geotérmica no es solo una, esta energía se divide en tres. Esta división dependerá de la temperatura en la cual el agua saldrá desde las profundidades. Tenemos la energía geotérmica de temperaturas medias, que es aquella en donde los fluidos se encuentran a temperaturas no tan elevadas, es decir, entre 70 a 150 grados Celsius. Por esto, convertir el vapor en electricidad se lleva a cabo con un menor rendimiento, haciendo que las pequeñas centrales eléctricas puedan emplear de gran forma estos recursos. La energía geotérmica, que posee bajas temperaturas, es más beneficiosa en las zonas amplias. También tenemos la energía geotérmica de altas temperaturas, la cual solo se presenta en áreas activas. Su temperatura va desde los 150 grados Celsius hasta los 400 grados Celsius, originando un vapor en la superficie. Para poder explotar este tipo de energía de altas temperaturas, se necesita hacer perforaciones técnicas, las cuales son muy parecidas a las que se utilizan en la extracción del petróleo. Por último, contamos con la energía geotérmica de baja temperatura. Aquí los fluidos se calientan a bajas temperaturas, es decir, entre 20 hasta 60 grados Celsius. Las mismas
es empleada para el campo doméstico, zona agrícola y urbana. Esta energía existe en varios países, como por ejemplo Canadá, Nueva Zelanda e Italia, mientras que en Japón se espera aumentar la producción de la misma en no menos de 1000 megavatios. La energía geotérmica de cualquier tipo de temperatura le ofrece al mundo muchas ventajas que deben ser aprovechadas. Entre ellas, un flujo constante de producción durante todo el año y sin importar las condiciones climáticas. Para terminar, los dejo con un video explicativo sobre la energía geotérmica. Tan lejana, tan cercana. Es la Tierra, el planeta donde habitamos, trabajamos, nos desplazamos. El planeta donde vivimos. El planeta que nos facilita la energía para poder desarrollarnos. Siempre hemos utilizado los recursos de la Tierra para poder sobrevivir. La madera, el carbón, el petróleo, el gas. Son fuentes de energía que nos han ayudado a subsistir, pero son recursos limitados, finitos en el tiempo, cuya explotación está provocando graves efectos sobre la salud y el medio ambiente, comprometiendo el futuro de nuestro planeta. Con el nuevo siglo se imponen nuevas formas de aprovechamiento energético, nuevas fuentes de energía que nos permiten vivir y conservar nuestro planeta, a veces tan cercano y a veces tan lejano. Estas fuentes de energía son las energías renovables. Las más conocidas son la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la biomasa. Pero hay un gran desconocido en estos recursos energéticos renovables: el aprovechamiento térmico del interior de la Tierra. La fuente de energía que conocemos como geotermia. La energía geotérmica es la energía que la Tierra transmite desde sus capas internas hasta la parte más externa de la corteza terrestre. A medida que se profundiza hacia el interior de la corteza terrestre, la temperatura de la Tierra se va incrementando a un ritmo de 2,5 grados a 3 cada 100 metros en la mayor parte del planeta. La manifestación de esta energía se produce de forma natural en numerosas partes del planeta en forma de géiseres, fumarolas, fuentes termales e incluso volcanes. El objetivo de la geotermia es el aprovechamiento de la energía calorífica del interior de la Tierra en unas condiciones económicas que hagan de este fenómeno natural un recurso energético factible. Para ello se explotan los yacimientos geotérmicos, que son los espacios de la corteza terrestre en los que se localizan materiales permeables que retienen el agua y le transmiten su calor. Según su temperatura, se identifican diferentes tipos de yacimientos. Los denominados de alta temperatura, que se localizan en masas de agua suficientemente selladas. Son yacimientos sometidos a gran presión y con temperaturas superiores a 150 grados centígrados, en los que se puede utilizar el vapor de agua generado naturalmente para producir electricidad de una forma constante, fiable y económicamente rentable. En otros casos, el agua está sometida a una menor presión y con una temperatura que varía entre 100 y 150 grados centígrados. Su aplicación sirve también para la generación de electricidad, pero necesitan un fluido intermedio. También existen yacimientos en los que el agua se encuentra por debajo de los 100 grados centígrados, destinados exclusivamente a usos térmicos. Estos yacimientos son mucho más frecuentes y se encuentran en amplias zonas sedimentarias de la corteza terrestre. Finalmente,
casi la totalidad de la corteza terrestre del planeta constituye un extenso yacimiento de recursos geotérmicos de muy baja temperatura, menos de 30 grados. Debido a que el subsuelo es capaz de almacenar el calor que recibe del sol y mantener una temperatura constante a partir de 10 metros de profundidad, pudiéndose usar esta característica para la climatización de viviendas y edificios mediante bombas de calor geotérmicas. Estos yacimientos eran bien conocidos por los primeros hombres que habitaron la península en cavernas. El primer paso para usar esta energía geotérmica es la localización de los yacimientos. Para ello, es necesario usar complejas tecnologías adaptadas de las utilizadas en la prospección de yacimientos de hidrocarburos y de aguas subterráneas. Se utilizan técnicas geológicas para poder localizar y confirmar el foco de calor y su cobertura. Técnicas geoquímicas para confirmar la existencia de fluidos y su composición. Y técnicas geofísicas para delimitar el tamaño del yacimiento y definir sus características. Todos estos datos, correctamente interpretados, permiten valorar la factibilidad económica de la explotación del yacimiento y su posible utilización como fuente de energía renovable. Los recursos geotérmicos de alta temperatura se aprovechan principalmente para la producción de electricidad. Las características y naturaleza del fluido que da lugar al yacimiento condicionan la tecnología utilizada para su explotación y el tipo de central geotérmica que precisa. Las centrales geotérmicas convencionales utilizan el fluido geotérmico existente en el yacimiento, ya sea vapor o mezclas, que tratado adecuadamente es conducido a una turbina para generar electricidad. En los casos en los que la temperatura del fluido no es muy alta, se usan plantas en las que el fluido geotermal intercambia el calor con un fluido secundario con mejor comportamiento termodinámico. También existen zonas geológicas formadas por rocas impermeables a altas temperaturas, pero sin fluido termal. Este calor interno se puede aprovechar fracturando la roca caliente e inyectando un fluido que vuelve a la superficie con una temperatura elevada, para ser utilizado en la producción de electricidad en una central. A este tipo de yacimientos se les denomina de roca caliente seca o estimulados, ya que en ellos se precisa la intervención directa del hombre en la creación del yacimiento. De este modo, se añade un gran potencial de futuro para la geotermia de alta temperatura. Cuando la temperatura del yacimiento no es suficiente para producir energía eléctrica, se usa el calor tanto industrialmente como en desarrollos residenciales y de servicios para, entre otros usos, climatizar y obtener agua caliente. Industrialmente, la energía geotérmica se utiliza en grandes instalaciones que requieren un alto consumo de energía, como las de producción de papel, industrias textiles y alimenticias, siendo especialmente utilizada en la calefacción de invernaderos y en la acuicultura. En el sector residencial y de servicios, la energía geotérmica permite reducir el consumo de gasóleo, gas natural y butano, todos ellos de origen fósil y no renovables, de una forma limpia y sencilla, adaptable a cualquier tipo de sistema de climatización actual. Para ello se realizan instalaciones basadas en un circuito que aprovecha el fluido geotérmico para distribuirlo a las viviendas para climatización e incluso para agua caliente sanitaria. Estas instalaciones son aplicables a barrios enteros, diseñándose incluso para ser utilizadas en sus centros comerciales, hospitales, polideportivos o universidades, lo que hace las instalaciones más eficientes y económicas. En países con altos niveles de radiación solar como en España, se puede utilizar el propio calor reflejado de la Tierra para, mediante perforaciones de poca profundidad y bombas de calor, usar esta energía tanto para la calefacción en invierno como para refrigerar en verano.
Otra solución con un importante desarrollo futuro es la integración en la cimentación de los edificios de la conducción de la energía geotérmica para las aplicaciones térmicas. En España existe un gran potencial en la utilización geotérmica de los yacimientos, que nos puede acercar a los niveles de aprovechamiento de otros países europeos. Este potencial puede permitir usar esta fuente de energía renovable, reduciendo nuestra dependencia energética del exterior y el consumo de fuentes de energía no renovables, de origen fósil, asegurando un suministro constante de energía sin dependencia de factores externos. La Tierra sobre la que vivimos, tan cercana, nos proporciona desde su interior una energía renovable inagotable a escala humana, con un mínimo impacto medioambiental. Limpia, autóctona, fiable y constante, que genera además desarrollo y calidad de vida. Electricidad, calefacción, refrigeración, agua caliente, en definitiva, confort. Así es la energía geotérmica, una forma inagotable de aprovechamiento energético con presente y futuro para desarrollarnos en un planeta de forma sostenible. Energía geotérmica, la energía más cercana.